Un búlgaro viaja con una comitiva inglesa a Marruecos a filmar un documental, en 1954. No trabaja en la producción. Está allí invitado por un amigo, el millonario que produce la película, que lo llevó con él para distraerlo de la depresión. El búlgaro lleva 20 años escribiendo el mismo libro y viviendo casi sin dinero en el exilio inglés, desde que huyó del nazismo antes de la guerra. Su nombre es Elias Canetti y faltan todavía casi 30 años para que reciba el Premio Nobel de Literatura. Canetti llegó con lo opuesto a Londres en 1938, como tantos otros intelectuales y artistas de lengua alemana, en su mayoría judíos. Canetti había publicado un único libro, 3 años antes en Viena, la novela Auto de Fe, que le había valido el respeto instantáneo de gigantes como Robert Musil, Hermann Broch y hasta el mismísimo Thomas Mann, que en un principio se negó a leer el manuscrito porque le parecía muy largo. Pero solo 2 personas en Inglaterra habían leído el original alemán y siguieron siendo igual de escasos sus lectores cuando se publicó en inglés en 1946. De tanto en tanto, al notar su pronunciación en alguna reunión, alguien le preguntaba al pasar si conocía a ese tipo Kafka y si valía la pena leerlo. Así padeció Canetti el proverbial provincianismo inglés frente a todo lo europeo, mientras se quemaba las pestañas día tras día en la British Library, tomando notas para un libro que venía escribiendo desde 1925 y que solo lograría terminar en 1960. Su monumental, hipnótico ensayo, Masa y Poder. Pero estamos todavía en el año 1954. Canetti lleva meses preguntándose si tiene sentido persistir en aquel esfuerzo sobrehumano cuando acepta la invitación a Marruecos. La potencia del sol lo intimida en sus primeros 2 días en Marrakech, pero al tercer día se aventura en la ciudad. Imagínenlo, de impenitente traje oscuro y corbata, con su macizo 1,50 m de estatura y su leonina febril cabezota, abriéndose camino por las estrechas calles de Soco. Y de pronto se frena en seco al desembocar en una plaza donde convergen las más diversas actividades. Yo estuve aquí alguna vez, siente. Estuve hace 400 años y me había olvidado. Ha llegado caminando por las suyas hasta la Melaj, el barrio judío de Marrakech, que se ha despoblado un poco desde la creación del Estado de Israel en 1948, pero sigue siendo el histórico barrio judío de la ciudad. Es el momento de decir que Canetti había nacido en la lejana Rushchuk. Si digo que Rushchuk queda en Bulgaria, no doy una imagen adecuada. Cuando alguien de Rushchuk se embarcaba hacia Viena, decía que se iba a Europa, escribió Canetti en el primer tomo de sus fabulosas memorias. En las calles de Rushchuk había turcos, griegos, albanos, rumanos, armenios, gitanos y judíos, todos llegados de otra parte y todos hablando en su propio idioma. En el caso de los judíos, el ladino, porque eran sefaradíes llegados desde España vía África 400 años antes. Canetti habló y vivió en ladino hasta que sus padres se lo llevaron a Europa y después de elegir el idioma alemán y la cultura vienesa como patria espiritual, relegó su ascendencia judía a las pocas frases que cruzaba el ladino con su esposa Besa cuando no querían que nadie los entendiera. Pero ya en los tiempos de Viena, mucho antes de Londres, era un judío errante, aunque se empecinara en ignorarlo. Todo judío me llena de miedo, porque podría ser presa de mí. Los nombres familiares, el viejo destino, el tipo de preguntas y respuestas que penetran hasta la médula misma de mi espíritu. Así estaban las cosas aquel mediodía en la Melaj de Marrakech, cuando de golpe descubrió que lo sefardí era la clave, no sólo de su identidad, sino de la manera de darle forma de libro a la miríada de material que llevaba 30 años acumulando. En aquella plaza de la Melaj, entre mercaderes tuertos que vendían un solo limón reseco o un puñado de piedras, Canetti vio unos niños recitando aplicadamente el alfabeto hebreo con su joven maestro, y una decena de metros más allá a los cuenteros, rodeados de gente en un doble círculo que seguía el relato pendiente de cada palabra. Su admiración ante semejante poder narrativo fue inmediata.
Los sentí como hermanos más viejos y más sabios. Yo hacía o quería hacer algo así. Pero en lugar de vivir de la confianza de mi relato, lo había hipotecado todo a pluma y a papel, a la elucubración interior, solitaria, pusilánime. En cambio ellos, desprovistos de libros y de todo conocimiento superfluo, sin ambiciones ni sed de prestigio, ejercían con impune plenitud la magia de nuestro oficio. Unos pasos más allá, Canetti se reconcilia con la pluma y el papel cuando ve, acomodados contra la pared de la alcoba, a los escribientes. No hacen nada por atraer a la gente. Están ahí sentados, enjutos, con su pequeño escritorio delante, a cierta distancia unos de otros para tener intimidad cuando un cliente se les siente enfrente y contrata sus servicios. Escuchaban con una rara intensidad, ajenos al bullicio de la plaza. Esperaban al final sin escribir una palabra. Luego se quedaban con la mirada perdida, meditando cómo expresar cabalmente lo que les pedían escribir. Desde mi lugar no oía nada, solo veía la electricidad de la transmigración de esos susurros en palabra escrita, y el increíble cambio de los rostros cuando el escribiente leía lo que había escrito. Canetti volvió a la Melaj todos los días de su breve estancia en Marrakech y retornó con otro ánimo a Londres, donde logró por fin encontrarle, a Massa y Poder, la forma literaria que necesitaba. Nunca he podido leer seriamente a Aristóteles o a Hegel. Desconfío de ellos, había escrito un año antes. Cuanto más riguroso y consecuente su pensamiento, más distorsionada es la visión que ofrecen del mundo. Yo quiero escribir y pensar de una manera diferente, no por arrogancia, sino por una indestructible pasión por el ser humano y su necesidad de comunicación. Masa y Poder es un libro único en su rubro por su inclusividad. Envuelve siempre al lector, nunca teoriza de más, nunca los aleja ni se hace inextricable, solo envuelve e invade de conocimiento, si se me permite el exabrupto. Canetti es de esos maestros de la palabra que parecen leer nuestra mente mientras escriben. Quienes lo conocieron en Viena y en Londres dicen que, a pesar del rechazo inicial que generaba su altanería, lograba subyugar siempre a su interlocutor por su fabulosa capacidad de escuchar al dialogar. Canetti escribió al respecto. Me resulta natural entrar y moverme dentro de otras personas. No tengo apuro en hallar el camino para salir de ellas. También dijo en sus formidables memorias que siempre odió a los mitos, que a los mitos se los llame ampulosamente mitos y a los cuentos infantilmente cuentos. Solo por esa frase yo lo voy a adorar siempre. Pero mi favorita absoluta de toda su obra es una frase que garabateó en 1954, en una libreta, en su cuarto de hotel en Marrakech. Quizá toda alma tenga que ser alguna vez judía para encontrar el corazón perdido de las cosas.